En los últimos días han sido hasta 4 los organismos de Estados Unidos que han lanzado comunicados demoledores contra la narcodictadura, ahora narcoterrorista dictadura de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro en Venezuela. Y ojo, porque este nivel de comunicados, esa cantidad con gran frecuencia de comunicados, no se había visto hasta este momento y muchos piensan que posiblemente podría ser una simple acción de propaganda debido a que se celebraban unas elecciones el pasado domingo, que además coincidían, eran elecciones, sí, municipales, pero coincidían en fecha con las elecciones de hace un año, las presidenciales que Nicolás Maduro perdió, no fue capaz de demostrar, de entregar las actas y finalmente se juramentó en contra de la Constitución venezolana, usurpando, por tanto, el cargo de presidente del gobierno e impidiendo la entrada al país de el presidente electo, Edmundo González Urrutia, bajo una serie de amenazas que acabaría siendo preso en la eventualidad de poner pie en Venezuela, ya que precisamente contribuyó junto a la embajada española a que firmara bajo coacciones un acuerdo por el que iba a salir de Venezuela y se iba a olvidar de gobernar. Eso era lo que pasó el año pasado. A partir de ahí ha habido toda una serie de sucesos que hemos estado contando desde este canal, pero lo que ha sorprendido es que Venezuela ha vuelto a estar prácticamente en el centro de la atención mundial en las últimas semanas por toda una serie de cosas que se están moviendo y eso es señal de que algo se cuece en Venezuela. Si bien es cierto que estos 4 organismos han lanzado comunicados contra Nicolás Maduro, la DEA, que es la agencia que lucha en contra del tráfico de estupefacientes en Estados Unidos, el Senado de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro y la Secretaría de Estado se han esmerado a lanzar toda una serie de comunicados contra Nicolás Maduro. Y básicamente muchos han alegado la posibilidad de que esto sea una mera operación de propaganda del gobierno, básicamente orientada a 2 fines. Uno, borrar de los telediarios, de los periódicos, de la circulación, la noticia de que la administración Trump renueva o reactiva, mejor dicho, la licencia de Chevron en Venezuela y por el otro lado tratar de hacer una guerra híbrida, por así decirlo, de propaganda en Venezuela precisamente durante los días de elecciones para ayudar a que la gente no fuera a votar y dejar prácticamente expuesto el régimen de Maduro por su poca, escasa o nula capacidad de convocar a las personas a los comicios electorales. Parece ser que así ha sido, en ese sentido, esta operación de Estados Unidos ha servido a estos 2 fines, pero desde este canal y en este vídeo vamos a analizar si es que podría haber algo más. ¿De verdad? ¿Podría estar Estados Unidos preparando una operación especial para derrocar a Maduro, para hacer caer a Maduro? Bueno, en este vídeo vamos a valorar los 7 escenarios, 7 que está barajando precisamente la administración Trump, que podrían conducir, que son escenarios de distinto nivel de gravedad, podrían conducir al último nivel que podría ser incluso una operación. Pero acompáñame en este vídeo porque vamos a analizar estos 7 escenarios y cómo cualquiera de ellos es más probable hoy que hace un año y podría ser la demostración, una o varias, podría darnos una o varias señales de que Estados Unidos esté preparando algo contra Nicolás Maduro y que pronto lo veremos. Así que sin demorar más esto, vamos con el vídeo. Así es, la farsa de las elecciones municipales del domingo pasado en Venezuela ha quedado manifiesta. Esto es lo que comentaba Esteban Oria. La verdad detrás de las elecciones municipales en dictadura ocultan resultados, urnas vacías, 90% de abstención. El chavismo se adjudica 285 de 335 alcaldías y reparte 50, deja por tanto a las migajas, a la falsa oposición para simular algo de pluralismo. La dictadura ya ni finge, sin actas ni transparencia y con represión. No fue una elección, es una fachada de poder absoluto. Esto es lo que decía Esteban Oria y la verdad que los centros electorales prácticamente estuvieron vacíos todo el día, si bien el gobierno Elvis Amoroso decía que hubo alrededor de un 44% de participación, tuvieron que ampliar incluso el horario de cierre para ver si conseguían que entrase más gente a votar o tal vez para darles tiempo a imprimir papeletas que meter en las urnas. Y a mí me llamó mucho la curiosidad con respecto a los interventores, es decir, todos aquellos agentes que tenían que velar por el correcto funcionamiento, que estamos hablando de observadores internacionales. Yo no sé si esto es un meme, si es inteligencia artificial, pero este era el nivel de los observadores oficiales internacionales
que velaban por el correcto desempeño de los comicios electorales el pasado domingo. En el estado de Aragua son, creo que más de 30 diferentes países del mundo, con una diversidad cultural, organizaciones sociales, políticas, pueblos indígenas, sindicatos de trabajadoras, sindicatos de trabajadores sexuales. Venimos como a comprobar, a verificar, observar el proceso electoral democrático de la República Bolivariana. Figueroa. Has escuchado bien, sindicato de trabajadores y trabajadoras sexuales como agentes internacionales que iban a velar por el correcto cumplimiento de las elecciones. Lo has dicho, ¿eh? Lo has dicho. Políticas, pueblos indígenas, sindicatos de trabajadoras, sindicatos de trabajadores sexuales. Venimos como a comprobar, a verificar, observar el proceso de trabajadoras, sindicatos de trabajadores sexuales. Ha dicho sexuales, no ha dicho sociales, no ha dicho trabajadores sociales. Así es, en las elecciones, dice Giuseppe Cangi, en las elecciones de Venezuela, uno de los observadores internacionales fue el Sindicato de las Trabajadoras Sexuales de Argentina. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Y precisamente coincidiendo con las elecciones, el Departamento de Estado, el secretario de Estado Marco Rubio, publicaba este post: Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no, con no mayúscula, es el gobierno legítimo. Maduro es el líder del cártel de los soles. Es una organización narcoterrorista que se ha apoderado de un país y está acusado de introducir drogas en Estados Unidos. Palabras durísimas, durísimas de Marco Rubio, que habían sido también publicadas por parte de la Embajada de Estados Unidos de Venezuela, habían sido copiadas y pegadas también en los posts de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Y el mismo Donald Trump, el domingo electoral, decía esto sobre Venezuela en un encuentro donde no había por qué hablar de Venezuela. Eso era un encuentro para anunciar el acuerdo de aranceles entre Europa y Estados Unidos. Pero Donald Trump ahí también pudo meter una cuña sobre Venezuela, prácticamente diciendo lo mismo que Marco Rubio, sin señalar directamente a Maduro, pero sí dejando clara básicamente el mismo mensaje. I think Iran is acting up. I think that we have a lot of people acting. We have Venezuela acting up in a different way. They continue to send people that we rebuff to our border. They continue to send drugs into our country. Venezuela, they've been very nasty, and we can't let that happen. But we have other countries too. No dejaremos que esto suceda, no dejaremos que esto suceda, decía Donald Trump. Venezuela está constantemente enviando gente y drogas a nuestro país, gente para traficar drogas. Por tanto, es una invasión consentida por parte de un régimen, un narco régimen, que pretende desestabilizar a través de la guerra híbrida, utilizando personas civiles a Estados Unidos. Algo parecido con lo que podría estar pasando entre Marruecos y España no quiere admitirlo. Sobre eso hemos hecho un vídeo, precisamente el vídeo anterior, te recomiendo verlo. Bueno, esto era lo que se decía en el domingo electoral, pero acompañado también de otro comunicado, esta vez del Departamento de Estado. Aquí Estados Unidos se mantiene firme en su apoyo a la restauración del orden democrático y la justicia en Venezuela. Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno legítimo. Otras palabras durísimas en un momento en el que en Venezuela se votaba, había una cita electoral dando este mensaje, también refrendado por parte de Marco Rubio. Por otro lado, la DEA, aquí la tenemos, Official Drug Enforcement Administration, decía esto, publicaba esto: el Departamento del Tesoro sanciona al cártel de los soles y especialmente lo designa especialmente como terrorista global. La Oficina del Tesoro de Estados Unidos sanciona al cártel de los soles y luego pide que se mande información que facilite, que conduzca a la detención de los venezolanos Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón y Vladimir Padrino López. También con las recompensas que tenemos aquí: 25 millones de dólares para Nicolás Maduro, otros 25 para Diosdado Cabello y creo que son 10 para Vladimir Padrino. En las últimas horas, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela también publicó esto. Maduro, que ni siquiera es el presidente de Venezuela, es un líder de narcotráfico. Está acusado como traficante de drogas por el distrito sur de Nueva York en los Estados Unidos. Y desesperadamente quiere que retiremos esa acusación en su contra. Eso es lo que quiere. No lo va a conseguir y no lo consiguió. Esto es lo que dice también la Embajada de los Estados Unidos. Por tanto, tenemos varios agentes que están lanzando el mismo mensaje. Hemos visto la DEA, Departamento del Tesoro, Secretario de Estado, el mismo Donald Trump, la Embajada de los Estados Unidos de Venezuela. ¿Quién nos queda?
Nos queda el Senado de Estados Unidos, que lanzó este comunicado, resolución del Senado de los Estados Unidos, 119 del Congreso, primera sesión, condenando a Nicolás Maduro y al régimen por sus continuas violaciones de los derechos humanos, represión política y desmantelamiento de las instituciones democráticas, y reconociendo la resiliencia de la oposición democrática venezolana bajo el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González, considerando, desde que asumió el poder, será considerando desde que asumió el poder en 2013, Nicolás Maduro ha continuado el colapso de las instituciones democráticas, la supresión del disenso político y la comisión de extensa violación de los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad por los que está siendo investigado en la Corte Penal Internacional. El régimen de Maduro ha incumplido repetidamente su compromiso con el pueblo de realizar elecciones libres y justas, violando el acuerdo electoral alcanzado con la oposición democrática en octubre de 2023 en Barbados. El régimen de Maduro inhabilitó injustamente a la candidata opositora María Corina Machado para participar en las elecciones de julio de 2024, a pesar del respaldo de más de 2 millones de venezolanos en las primarias organizadas por la oposición. A pesar de operar en un ambiente de libertades restringidas que no cumplía con estándares internacionales, recuento de voto independientes indican que Edmundo González fue el legítimo vencedor de las elecciones de julio de 2024. La negativa del régimen a publicar los resultados y permitir una auditoría transparente socavó aún más la voluntad del pueblo, haciendo ilegítima la toma de posesión de Nicolás Maduro el 10 de enero de 2025. Tras la elección, el régimen intensificó la represión con 1. Represión violenta y protesta pacífica, al menos 25 muertos y más de 2.000 detenidos. 2. Lanzamiento del plan Furia Bolivariana, incluyendo vandalismo a medios y ONGs y detención de al menos 48 personas. 3. Ejecución de la operación Tuntum para intimidar a opositores mediante inspecciones y amenazas paramilitares. 4. Órdenes de arresto de líderes opositores como Edmundo González y María Corina Machado, forzando a muchos al exilio. Aprobación, 5, de la ley anti-ONG que limita severamente la operación independiente de la sociedad civil. 5. Las detenciones se realizaron sin informar a la familia ni permitir contacto, constituyendo desapariciones forzadas. Al menos 62 detenidos siguen desaparecidos y hay aproximadamente 896 presos políticos hasta abril de 2025. Organizaciones de derechos humanos han documentado tortura, privación de alimentos y atención médica. Al menos 4 muertes bajo custodia desde las elecciones. El régimen continúa arrestando y deteniendo arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. En el año posterior a las elecciones, la represión continuó. Edmundo González huyó del país. Su yerno Rafael Tudares fue arrestado y otros opositores buscaron refugio en la embajada de Argentina hasta ser extraídos con éxito en mayo de 2025. Para las elecciones del 25 de mayo de 2025, el régimen prohibió candidaturas de líderes opositores, impidió la observación internacional, eliminó QR que permitía la verificación de votos. En los días previos arrestaron a 70 líderes opositores y activistas, incluyendo a Juan Pablo Guanipa. A pesar de todo, el pueblo, encabezado por una fuerte coalición opositora con María Corina Machado al frente, sigue determinado a liberar a su país del control autoritario de Maduro. Por tanto, el Senado de Estados Unidos resuelve. 1. Reconocer el liderazgo firme de María Corina Machado, cuyo valor permite al pueblo mantener la esperanza en un futuro democrático. 2. Instar al régimen de Maduro a liberar a todos los presos políticos y ciudadanos extranjeros detenidos injustamente, incluyendo a Juan Pablo Guanipa. 3. Solicitar a la administración del presidente Trump mantenerse comprometida con una transición pacífica y democrática en Venezuela para poner fin a la crisis humanitaria, política y económica que atraviesa el país. Ese es el comunicado del Senado. Otro agente más implicado en esta campaña que algunos han tildado de propaganda. ¿Para qué? Para que no se hable de algo que ha ocurrido en los últimos días, la última semana, que es la devolución, la vuelta de Chevron a Venezuela, esa vuelta que en un principio tendría que ejecutarse bajo un acuerdo secreto que en teoría debería impedir al régimen beneficiarse de los negocios del petróleo de Chevron en Venezuela, aunque sabemos que no es así porque ese impedimento también estaba en la etapa anterior de Chevron y el régimen se lucraba igualmente. Pero qué curioso, ¿no? Qué curioso que decía Emmanuel Rincón hasta hace pocas horas que, pese a que Maduro anunció la semana pasada una nueva licencia de Chevron, aún no existe autorización oficial de Estados Unidos ni documento que respalde sus afirmaciones. Ni Chevron, ni Eni, ni Repsol pueden operar todavía en Venezuela. Y realmente no sabemos si esto pasará. No sabemos si, digamos, el gobierno de Estados Unidos, la administración Trump, quiere dejar, ¿no?, pasar esta oleada, ¿no?, de comunicados sobre Nicolás Maduro, sobre el régimen para, a lo mejor después, en silencio, ¿no?, por la puerta de atrás, permitir que Chevron vuelva a operar. Pero estando a día de hoy es que Chevron no está operando. Y ojo con esto porque en un vídeo anterior había comentado que esa técnica, ¿no?, del palo y la zanahoria, ¿no?, es decir, por un lado permito a Chevron volver a Venezuela, pero por el otro lado declaro el régimen de Maduro como una organización terrorista, parecía algo incongruente, ¿no? Incongruente porque, bueno, tú no vas a hacer negocios con terroristas y menos una empresa, ¿no?, privada,
¿no? ¿Qué reputación va a tener? ¿Cuál es el costo reputacional? Decía Mariana Colina Machado en una entrevista hace unas horas de que una empresa privada colabore con un Estado terrorista, ¿no? Y en aquel momento cometí un error mezclando los conceptos, ¿no? Diciendo, bueno, esto no es que sea una de cal y una de arena, no hay ninguna incongruencia. La verdad que la administración Trump está soportada a nivel de voto y de también a nivel económico por parte de dos vías, por parte de dos corrientes, ¿no? La corriente MAGA, que es la corriente de los pragmáticos, America First, ¿no? Y luego la corriente neoconservadora, que es la corriente que defiende, digamos, una línea más dura, incluso a nivel internacional, con intervenciones, si es necesario, militares para mantener un orden que no es multilateral, sino hegemónico de Estados Unidos, ¿no? Bien, entonces en aquel momento invertí los términos y dije que Rick Grenell, era de los neoconservadores y Marco Rubio era de los MAGA. No, es el revés. Es decir, Marco Rubio es el neoconservador que defiende que en Venezuela hay que intervenir y para intervenir hay que hacer que no existan rehenes, no haya gente de Estados Unidos que pueda ser capturada y usada como rehén por parte del régimen y no debe haber intereses comerciales de Estados Unidos para en cualquier momento poder dejar la libertad a Estados Unidos de poder incluso realizar una operación militar. Bien, tan es así que Marco Rubio en las negociaciones no quería que se hicieran concesiones al narcorrégimen, ¿no? Pero por el otro lado, en la línea de los MAGA, Richard Grenell, que es casi, algunos lo tildan de demócrata, ¿no? Un falso republicano, ¿no? Con tinte demócrata. Él además es gay, aunque no pertenece a la comunidad gay, digamos, woke, ¿no? Y bueno, él defiende una línea más pragmática, ¿no? Una línea de, oye, mira, al final las empresas traen negocios, hacen negocios, la hegemonía la debemos conseguir no tanto a través de la inteligencia y de la fuerza militar, sino a través de la fuerza económica. Y es bueno que al final, si una empresa hace dinero, mueve dinero y trae dinero a Estados Unidos, da igual con quién se relacione, ¿no? Esa es la postura de Richard Grenell, que es una postura, digamos, más pragmática, ¿no? Bueno, Donald Trump tiene que lidiar con estas dos corrientes, que al final son las corrientes que les dan los votos para seguir gobernando, al margen de que estaba lidiando con el tema de la isla de Epstein, ¿no? Que, bueno, ahí había toda una serie de noticias y yo no excluyo que esa noticia sobre la isla de Epstein habían salido precisamente para presionar a Donald Trump para acceder a las peticiones de los neoconservadores en todos los conflictos internacionales que defienden la línea dura contra Irán, contra Venezuela y contra Rusia, ¿no? Bueno, ahí Donald Trump tiene que satisfacer a las dos, ¿no? A las dos corrientes y al final dio una de cal y una de arena, pero realmente fue satisfacer a la línea pragmática, ¿no? De Richard Grenell, venga, vamos a devolver Chevron, pero por el otro lado vamos también a dar hacer unos comunicados contundentes sobre el régimen, porque en el fondo necesitamos también transmitir esto, ¿no? Eso es el resultado de esas fuerzas que entran en juego dentro de la administración Trump que han provocado esa disonancia cognitiva, esa aparente incongruencia, ¿no? Bien, y a partir de aquí, ¿cuáles son los escenarios? Porque, bueno, si bien sí es cierto que la administración Trump ha utilizado estos comunicados para interferir de alguna manera en las elecciones que se estaban realizando en Venezuela y de alguna manera también tapar ese descontento general de la gente que, en fin, en general, no ha sentado bien a los que defienden la causa venezolana que vuelva Chevron a Venezuela, que todavía no ha vuelto y veremos si volverá, ¿no? Pero al margen de esto debemos preguntarnos, ¿puede haber, además de todo esto, además de la operación de propaganda, algo más que se esté gestando? Desde mi punto de vista, sí. Sí, porque la clasificación del régimen como un régimen terrorista ya no es un régimen narco, sino ya es terrorista. Esto va a permitir toda una serie de operaciones nuevas, ¿no? Que amplían, digamos, el abanico de recursos que puede emplear Estados Unidos para debilitar al régimen y hacerlo caer. Y lo puede hacer de distintas maneras. La primera de todas, que la voy además a enumerar, la primera de todas son 7. La primera de todas, esa definición, ¿no? Esta declaración de que Nicolás Maduro, el cártel de los soles, ¿no? Es una organización terrorista, permite crear el marco jurídico para habilitar una serie de persecuciones que hasta este momento no se podían realizar. Es decir, importante esto, creo el marco jurídico para así poder perseguir y tener más recursos económicos y también de opciones para luchar contra ese régimen. Ese es el primer, digamos, el primer beneficio, ¿no? Creo el marco jurídico y esto me habilita a perseguir en general, ¿vale? Pero ojo, ya no voy a perseguir en general solamente a las cabezas del régimen. Padrino, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, no.
puedo extender, gracias a la condición de terrorismo, esa clasificación también a rangos más bajos de la organización que lidera Nicolás Maduro, porque ya estoy clasificando toda una organización, no personas concretas, sino toda una organización. Y eso es importantísimo, porque además de la organización, eso se puede extender a familiares. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva a donde está el objetivo de Estados Unidos. El objetivo de Estados Unidos es golpear al régimen, no necesariamente descabezándolo, sino privándoles de todos aquellos que le hacen el trabajo sucio a nivel nacional e internacional. Esa segunda o tercera línea del régimen, segundo o tercero rangos de personas que están afiliadas al régimen, que posiblemente serían mucho más fáciles de perseguir porque no viven embunkerados y sus familiares también. Esto le permite también bloquear cuentas bancarias que puedan tener en el extranjero, por tanto, recaudar más fondos. Eso es importante. Al final, al régimen lo debilitas si le quitas toda aquella persona que tienen el talento, los conocimientos, el know-how para darle de comer al régimen. Todos aquellos que vuelan los aviones, los sacan de un lado a otro con la droga, que realizan operaciones moviendo oro, dinero, la famosa maleta de Delcy Rodríguez en Baraja, ojo. Incluso esto se puede extender a todos aquellos que colaboran con el régimen terrorista. Por ejemplo, gente como José Luis Rodríguez Zapatero podría en un determinado momento ser piñado como colaborador de una red terrorista. Y ojo, no sé si es susceptible de ser capturado, pero al menos de ser interrogado, a lo mejor en un descuido, en un viaje pisando suelo estadounidense, podría ser precisamente capturado. Qué cosa más interesante. Por tanto, creo el marco jurídico, amplío el rango de personas que puedo perseguir, incluyendo a los familiares, y tercero, puedo iniciar a realizar capturas, no necesariamente estando en territorio venezolano, sino en distintos territorios del mundo. Porque al final, cuando alguien está clasificado como terrorista, lo sabemos con Hamas, con Bin Laden, etcétera, ¿no? Al final, allá donde circule y allá donde los países adhieren a esa clasificación, puede ser capturado y puede ser extraditado a Estados Unidos. Importantísima esta parte. Fíjate cómo se extienden los recursos que tiene Estados Unidos ahora para capturar a gente que trabaja para el régimen y que por alguna operación tiene que salir fuera de Venezuela. Recordemos Delcy Rodríguez, que viaja por el mundo. Pues ya ahí se lo tiene que plantear, se lo tiene que pensar, dependiendo de en qué país aterrice, podría ser capturada y extraditada. Bien. Y esto nos lleva también a una cuarta operación posible, que es la de habilitar a la CIA, ya que estamos hablando ya de terrorismo. Esto habilita a la CIA a realizar operaciones de inteligencia fuera de las fronteras de Estados Unidos. Esto es tremendamente interesante. De ahí que María Corina Machado habló en ese comunicado de una lucha clandestina. ¿Qué significa una lucha clandestina? Significa que ella sí la tiene que hacer desde prácticamente la clandestinidad, porque si no, si la pillan, la desaparecen, pero también porque a través de la nomenclatura de terrorista, esto va a permitir a la CIA poder desplegar toda una serie de recursos y actuar de manera oculta a través de la inteligencia para debilitar al régimen. Sin esa nomenclatura, sin esa clasificación, pues este recurso no estaría al alcance de la administración Trump. Es interesantísima esta parte. Tenemos un quinto recurso más que, gracias a la clasificación de organización terrorista, esto libera también la posibilidad de acceder a determinados presupuestos por parte de la administración Trump para realizar acciones de propaganda, de sensibilización, dando a conocer los delitos de determinadas personas del régimen. Al final hay que llegar a medios de prensa, hay que crear plantillas, hay que crear audiovisuales, todo eso supone un coste, ¿no? Bueno, a partir de aquí, por interés de defensa contra el terrorismo, se podría acceder a partida presupuestaria que darían a conocer a la sociedad quiénes son ciertas personas y sensibilizarla y prepararlas para que acepten, no solo acepten, sino que demanden al gobierno de Estados Unidos y distintos gobiernos del mundo que capturen a esos malhechores. Bien, muy interesante esta parte también. Además de que esto podría permitir la desclasificación de documentos a fines de, precisamente, información y sensibilización, documentos que darían a conocer delitos que están cometiendo estas personas. Por tanto, más información también para la ciudadanía en esa guerra cognitiva contra el régimen. Y vamos ya a los últimos dos, que son quizá los dos recursos más duros, ¿no? Los que les gustan más a los neoconservadores, ¿no? Esto ya es cuestión
Eso ya que generaría la satisfacción de gente como Marco Rubio, ¿no? Habilitar operaciones de extracción. Lo hemos visto con Bin Laden, ¿eh? Es decir, eres terrorista, eres un peligro para Estados Unidos, vamos a crear el marco para una extracción, no necesariamente lo hacemos nosotros, en aquel momento fue Blackwater, ¿no? Eric Prince. Ojo, esto abre también esta vía. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de un narco cualquiera, sino que estamos hablando de una organización terrorista que atenta contra los intereses de Estados Unidos. Por tanto, ojo con esto, operación de extracción legitimada por la lucha contra el terrorismo, ¿eh? Bien, y claro, en última instancia ya tenemos algún antecedente, si bien es más reticente la administración Trump a recurrir a esta posibilidad, sigue existiendo la posibilidad última, quizá la más extrema como nivel de contundencia, que es la operación militar, una operación directa, ¿no? De invasión, de entrar en territorio, ¿no? De otro país para precisamente liberarlo, por así decirlo. Eso es parecido a lo que está haciendo Putin en Ucrania, en el fondo, desnazificar Ucrania. Bien, por tanto, aquí Donald Trump entraría en un territorio bastante complejo desde el punto de vista también de propaganda para ser justificado. Quizás sea en última instancia, ¿no? La opción más agresiva, más extrema, y posiblemente no llegaríamos a eso. Posiblemente el régimen podría caer por todas las operaciones anteriores que te he ido comentando, ¿no? Que podrían servir para que no se llegase a este escenario último, ¿no? Bien, y hasta aquí hemos analizado la situación de Venezuela, hemos analizado este palo y zanahoria, hemos analizado por qué ha surgido de repente, ¿no? Que hasta 5 o 6 instituciones de Estados Unidos se han pronunciado en las últimas horas con comentarios muy contundentes sobre el régimen venezolano. Y hemos visto también cómo esta clasificación no solo ha atendido a los intereses de interferir en las elecciones, clasificación del narcorrégimen como banda terrorista, no solo ha permitido interferir en las elecciones de Venezuela el pasado domingo, no solo ha permitido aliviar ese malestar general de las personas de a pie, ¿no? Por esa posible vuelta de Chevron, que todavía en todo caso no se ha dado y veremos si se dará, pero sobre todo, lo más interesante de toda es esta última parte del vídeo. Creo que en el fondo todo esto es la señal de que algo se está cociendo, algo está moviéndose, algo se está preparando, razón por la cual también María Corina Machado ha cambiado su discurso. Ha dado un discurso mucho más contundente que no hemos analizado en todos los detalles. Habría que hacer quizás un análisis psicológico de ese discurso de María Corina Machado. Escríbeme si quieres que lo abordemos. Si llegamos al menos a unas 20.000 visualizaciones de este vídeo, bien, al menos unos 2.000, 3.000 likes, y si tenemos unos cuantos comentarios que nos piden hacer el análisis de lo que dice María Corina Machado entre líneas, en ese comunicado donde salió con la franela de guerra, ¿no? Con el uniforme de guerra. Bueno, entonces lo haremos dependiendo de que se den estas condiciones. De todo modo, escríbeme, es hora de darle me gusta a este vídeo si te ha gustado, apoya este canal, puede apoyarlo también con una pequeña contribución haciéndote miembro. Estamos luchando contra el shadow ban últimamente, nos están bajando muchísimo las visualizaciones. Es muy importante que interactúes con el vídeo, que escribas algo, que comentes, que escribas tu punto de vista, que le des me gusta, que lo compartas con otros amigos. En fin, con esto nos vas a ayudar a seguir analizando la actualidad, porque aquí no informamos, sino analizamos la actualidad para extraer una lectura diferente que pueda ayudarnos a comprender mejor la complejidad del momento histórico que estamos viviendo. Con esto todo ha sido un placer. Nos vemos en el próximo vídeo.